Y al final llegó el día que todos teníamos marcado en el calendario. El día del All Japan 2025 y la vuelta a los agarres de pierna. ¡Vamos! No, mentira, nadie lo estaba esperando. A fin del año pasado, Japón nos dio la noticia de que en el All Japan de este año, del 2025, iba a incorporar nuevamente en el reglamento la posibilidad de los agarres de piernas. En su momento hicimos el análisis en el canal sobre las técnicas que se iban a permitir y las que no, y bueno, debatimos un poco sobre si esto era algo que podía darse a nivel mundial o solamente en Japón. De paso, si no viste el video, en la anotación del margen derecho tenés para poder verlo. Así que al final ese día llegó. Con mucha importancia para algunos, con poca relevancia para otros, pero sea del lado que estés con el tema de los agarres de piernas, es una competencia por demás importante y que vale la pena ver. Hay que recordar que el All Japan abierto de peso es el torneo más importante para los japoneses y forma parte de uno de los 3 elementos de la triple corona: All Japan abierto de peso, Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial. Así que vamos a analizar un poco qué es lo que pasó este año. El torneo comienza con la presentación de los judokas que van a competir, con los árbitros que van a oficializar en el torneo y también con un reconocimiento en este caso a Natsumi Tsunoda y Takanori Nagase, que obtuvieron su oro olímpico en los Juegos de París 2024. Y posterior a eso, antes de comenzar la competencia, se hizo una exhibición de Nage no Kata, algo que ya vamos a volver a ver en otros momentos del torneo, 2 para ser más precisos, una presentación de Yu no Kata y antes del combate final, una presentación de Itsutsu no Kata, demostrando así la importancia que tienen para el judo y para Japón el estudio y la práctica de los katas. Pero antes de comenzar con los combates, vamos a hablar de algunas de las peculiaridades que tiene el All Japan. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar y que nos va a llamar la atención son los jueces en las esquinas. Sí, Japón, particularmente para este torneo, continúa utilizando los 2 jueces en las esquinas opuestas como se hacía hace algunos años. Ambos se encuentran sentados en sillas, pero están atentos porque si la lucha se desarrolla para su lado, tienen que correrse y levantar la silla, obviamente, ¿no? La segunda particularidad, y es algo que se dio mucho en esta competencia, es el uso del hantei o la victoria por decisión. Terminado el tiempo regular de un combate, si no existe ningún tipo de puntuación positiva que diferencie a los judokas, la lucha no continúa en Golden Score, como lo haría en un torneo del circuito IJF o en la mayoría de los torneos, sino que se da al ganador en base a la decisión de los árbitros, que puede ser unánime, cuando los 3 levanten la misma banderita, o dividida cuando 2 levanten una y uno levante el otro. Pero al ser 3, siempre va a haber un vencedor. Y sí, acá no hay azul o blanco. En el All Japan ambos competidores compiten con judo y blanco y se diferencian por un cinturón blanco o un cinturón rojo. Por eso las banderitas son blancas o rojas. Entonces, cuando el combate termina el tiempo regular, que en este caso en el All Japan fueron de 5 minutos las luchas, si no hay un vencedor en base a las puntuaciones positivas, ya sea Yuko, Wasari o Ippon, los jueces determinan la decisión en base a las acciones que ellos creyeron o consideraron que prevalecieron a un competidor por sobre el otro. Y el último punto es que, a diferencia de los torneos de la IJF, en el All Japan se utilizan 4 Shido para el Hansokumake y no 3 como solemos utilizar actualmente con el reglamento. Pero por suerte es algo que no se dio en todo el torneo, un Hansokumake por acumulación de Shido. Tampoco se dio un Hansokumake, pero por acumulación de Shido menos. Pero bueno, yendo a lo que nos trae a este video, ¿qué pasó con los agarres de pierna? ¿Fueron un éxito o no? Vamos a ir corriendo a pedirle a la IJF que restablezca los agarres de piernas en todo el mundo porque en Japón alquilaron balcones para ver cómo la gente tira agarrándose de las piernas. No, no pasó eso. Y no va a pasar eso. Pero veámoslo mejor. Estuve analizando las 8 horas de torneo, bastante, para hacer un torneo con 40 competidores nada más, pero bueno, tiene muchos tiempos muertos. Y básicamente, con el agarre de piernas hubieron solamente 2 puntuaciones positivas. Un Ippon con un Teguruma combinado con un Sasabe Surikomiyashi y un Wasari por un Kuchiki Taoshi combinado con un Ouchigari. En un total de 46 combates, y sin tener en cuenta los contactos rápidos o lo que comúnmente conocemos como mancha, que es solamente tocar la pierna o agarrar y soltar inmediatamente, hubieron, de no sé cuántos ataques, porque no voy a analizar ese número, 24 ataques válidos con agarre de pierna. Así que haciendo un cálculo rápido, si de 24 ataques válidos con agarre de pierna, solamente 2 terminaron en una puntuación positiva, eso nos da una efectividad del 4,8% más o menos. Así que ¿vale la pena restablecerlos por un 4,8 nada más?
Me imagino igual que no va a faltar el que ponga el comentario y diga, claro, pero eso pasa en Japón porque no lo usan. Ponelo en Rusia y vas a ver cómo ahí todos agarran piernas. Y sí, puede tener que ver un poco con eso, pero yo no lo decido y así da la estadística. Así que lo que sí estaría bueno mencionar un poco es que de esos 24 ataques, casi siempre fue el judoka más liviano entre los dos el que utilizó el agarre de piernas. Y judokas como Hashimoto e Ifumi Abe lo intentaron bastante. Y sí, es algo que no mencioné antes, pero en esta edición de All Japan tuvimos la presencia de 3 de los competidores de categorías más livianas que generalmente participan en el circuito regular y que tienen participación olímpica. Ryuju Nagayama en menos de 60, Ifumi Abe en menos de 66 y Soichi Hashimoto en menos de 73. Y sacando a Nagayama, que perdió muy rápido y en primera ronda contra un judoka que le sacaba casi 100 kilos de diferencia, Abe y Hashimoto avanzaron un poco más, ganaron su segundo combate, inclusive Hashimoto ganó el tercero y cayó en octavos de final recién, así que es un reconocimiento que creo que vale la pena mencionarlo. Entonces, ¿qué puede pasar de acá en más con los agarres de pierna? Bueno, en mi opinión, este torneo no va a modificar nada. Las cosas van a seguir como están, la IJF no va a cambiar su parecer, porque no hubo demasiada utilización, no hubo nada vistoso ni nada positivo, o muy poco positivo, así que la IJF no creo que le vea un objetivo en cambiar la reglamentación actual para incorporar de vuelta los lances de pierna. Quizás si se hace en otros países relevantes, con buena captación de público, con buena asistencia y demás, podemos llegar a ver un poco más de noticias o puede llegar a haber un poco más de presión para la IJF, pero si eso no sucede, la IJF no los va a restablecer, al menos en mi opinión. Si querés, déjame en los comentarios si viste el torneo y qué te parecieron las acciones con agarre de piernas que viste durante los combates. Debatamos un poco. Pero para no dejar el video acá y cerrar un poco el tema del All Japan, vamos a mencionar algunas cosas. De 46 combates que se dieron en total, 21 terminaron por puntuaciones positivas. Yuko, Wasari o Ippon. De esos 21, 17 terminaron por acciones solamente de Tachiwasa y 4 por acciones o combinadas o solamente de Newasa. En este caso, 3 por Osaikomi y 1 por Kansetsu Wasa. De los 17 terminados en Tachiwasa, 10 terminaron en Nippon. No importa si tuvieron una puntuación más pequeña previa o no, 10 terminaron en Nippon. Uno solo por Wasari o Wasete, siempre hablando de Tachiwasa. 5 solo por Wasari y solamente uno terminó con únicamente un Yuko. El resto de los combates, es decir, 25, terminaron por vía de Hantei. Es decir, 25 combates de 46 se resolvieron por decisión de los árbitros. La técnica más efectiva, no sé la más usada porque la estadística no está y lo poco que pude ver, pero la técnica más efectiva fue Ouchigari, con un Ippon y 2 Wasari. Y en segundo lugar, Uchimata, con un Ippon y un Wasari. Algo muy clásico del judo japonés. Hubieron combates muy interesantes y algunos otros aburridos, y al final del video voy a dejar un ranking de los mejores Ippones y por ahí era un Wasari. La final se disputó entre Daigo Kagawa y Hisayoshi Harasawa, quienes llegaron a la final después de haber disputado 4 combates. Kagawa ganó 3 de sus 4 combates por la vía del Hantei y el único que ganó por puntuación fue justamente la final, con un Ouchigari. Mientras que Harasawa ganó 2 por Ippon, 1 por Wasari y 1 sola por Hantei. Ambos ya se habían enfrentado en 2 ocasiones previas, en el All Japan de 2022 y en la Copa Kodokan de 2022, en las cuales había ganado Harasawa en ambas situaciones por acumulación de Shido de Kagawa, pero nunca con una puntuación positiva. Pero en esta ocasión fue Kagawa quien obtuvo un poco la venganza o la retribución, ganándole con un Ouchigari a Harasawa un poquito más de mitad de lucha. Y tuvo la habilidad de poder mantener ese Wasari hasta que terminara el combate. Kagawa hizo un muy buen torneo, pero en mi opinión Harasawa hizo combates mucho más interesantes y, como vimos anteriormente, ganó más luchas por puntuaciones positivas que por la decisión de los jueces. Y por último, algo que me gustaría recalcar nuevamente y tiene que ver con los judokas que mencioné anteriormente, con Ryuju Nagayama, con Ifumi Abe y con Soichi Hashimoto. Nagayama, si bien perdió su primer combate y de una manera bastante espectacular, porque Ippon con el que pierde es muy bueno, hay que reconocerle que tuvo la valentía y la disposición para subirse a un tatami con gente que mínimamente lo dobla en peso. De hecho, el judoka con el que pierde casi 100 kilos le debería estar sacando a Nagayama.
En segundo lugar, Ifumi Abe ganó su primer combate con el característico Seoinage Sode medio mezclado que hace. Con un hipponazo, está dentro del ranking de los mejores hippones y perdió la segunda lucha con un hippón igual de bueno ante un judoka obviamente más pesado que él. Y en tercer lugar, Soichi Hashimoto ganó su primer combate por Hantei, pero poniéndole lo que hay que ponerle cuando uno se sube al tatami. Ganó la segunda lucha con una de las dos puntuaciones positivas, con agarre de pierna, el Kuchiki Taoshi combinado con el Ouchigari. Tuvo un buen momento de transición de Newaza, utilizando inclusivemente una actualización reciente del reglamento, que es la de poder tomar por dentro del pantalón, en la que casi obtiene la victoria a través del Yuji Gatame, pero su contrincante supo escapar a tiempo. Y perdió por un Oseikomi en el tercer combate, dejándolo así en un séptimo puesto. Algo bastante reconocible para un judoka de 73 kilos frente a judokas de probablemente la mayoría por arriba de los 90-100 kilos. Así que hasta acá mi resumen del All Japan Abierto de Peso 2025. No te olvides de dejar en los comentarios qué te pareció, qué opinión merecen la vuelta de los agarres de pierna, aunque sean solamente en este torneo, y todo lo que quieras dejar en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Si te interesa este tipo de videos, hacémelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno.